Saludos, bienvenidos a tu canal Aprende Fácil Virtual. Si todavía no te has suscrito, por favor, suscríbete a nuestro canal, que aquí estaremos viendo una gran cantidad de videos con relación a lo que es la electricidad. Bueno, este es un curso que va dirigido realmente a toda aquella persona que quieran aprender electricidad y que aún no han dado el primer paso. Entonces, bueno, en los videos anteriores nosotros hemos estado trabajando con el concepto básico de electricidad. Y habíamos dicho en un recuento mucho más fácil, que es la energía capaz de producir luz, calor y movimiento en los cuerpos. Pero ya eso es para darle continuación a ese punto. Y pasamos a un elemento sumamente especial en la parte eléctrica, que es el voltaje. Electricidad sin voltaje prácticamente no es electricidad. Van acompañados, van de la mano. Entonces, el voltaje, tenemos una definición que dice que es la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones en un circuito. También el voltaje le podemos llamar fuerza electromotriz, tensión o diferencia de potencial. O sea, lo vamos a encontrar en diferentes ámbitos y realmente ese es el nombre con que se caracteriza esto. Entonces, ¿de dónde viene realmente la electricidad? Ya sabemos que la electricidad viene de la naturaleza, ¿sí? En su ambiente mucho más natural. Sin embargo, cuando nosotros los llevamos a los equipos, ¿cómo es que un equipo puede encender? ¿Cómo un equipo puede trabajar y hacer su función para lo que fue diseñado? Bueno, eso es gracias a que nosotros en nuestro entorno tenemos aire, viento, tenemos luz, la luz del sol, tenemos agua, los elementos mareomotriz, etcétera, de donde nosotros podemos obtener electricidad y en su conversión entonces llevarla a lo que es el ambiente ya para el trabajo de un equipo. Pero, ¿de dónde viene el voltaje? ¿De dónde es que sale? ¿De dónde se produce esa energía que yo necesito para que mi equipo opere? Bueno, nosotros habíamos dicho que viene del sol, viene del agua, viene del viento. Pero ¿cómo es esa energía natural transformada y llevada a cabo para que pueda llegar a mi hogar? Bueno, nosotros tenemos centrales que son centrales hidroeléctricas, tenemos centrales que son eólicas y centrales de paneles solares. Y tenemos otras centrales termonucleares, etcétera. Tenemos un sinnúmero de elementos de donde podemos obtener electricidad. Ahora bien, ¿quién me distribuye a mí esta energía? Bueno, en nuestro país, en República Dominicana, nosotros le llamamos EDES a lo que es el centro que realmente me distribuye a mí la energía o quien genera la energía eléctrica, o sea, la distribuidora. Y nosotros tenemos los tipos de generadores, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos plantas generadoras, que en este caso tenemos una que es a carbón, que es Punta Catalina, y sus otros derivados, claro está. Tenemos diferentes plantas, ahí tenemos plantas eólicas, tenemos plantas con paneles solares, ¿sí? Ahora, esa energía que es generada a través del medio ambiente, entonces pasa a lo que son los centros de distribución. Y en este caso nosotros tenemos para la distribución, ahí están diferentes elementos, ahí tenemos una subestación, luego de la subestación van ya directamente a las sedes, que es donde se transforma esa energía para llevármela a mí a un voltaje que yo pueda utilizar y que mi equipo puedan operar a ese nivel. Entonces, las EDES son las que me suministran a mí esto que yo necesito para que mi equipo puedan trabajar. Entonces, la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones en un circuito se llama voltaje. Ahora bien, ¿cómo ese voltaje llega a mi equipo? Si yo tengo aquí un equipo, yo puedo aquí tener un abanico. Vamos a hacer una simbología rápida. Esto puede ser un abanico. Este abanico que está aquí, cuando yo
introduzca o conecte el enchufe o el cable, inmediatamente yo voy a tener un trabajo, un voltaje de operación, un voltaje con el que ese equipo se va a alimentar. Pero para ello yo necesito saber cuál es el voltaje de operación que llevan mis equipos. Un equipo puede trabajar a 110, puede trabajar a 220. En el caso de los celulares que ustedes tienen en sus hogares, un celular trabaja a 5 voltios. El cargador trabaja a 5 voltios. O sea, de 120 voltios lo reduce a un voltaje que pueda trabajar hacia su capacidad. Entonces, esa transformación de voltaje yo la llevo a través de circuitos electrónicos. Pero el voltaje principal que me llega a mi casa es un voltaje o 120 o 240 voltios. En este caso, la parte residencial. Ya la parte industrial trabajan de otra manera. Entonces, ese voltaje que me llega a mí es el que yo voy a necesitar. ¿Para qué? Para llevarlo a un elemento conductor y que ese elemento conductor lo lleve a dónde? A mi equipo, para que ese equipo pueda operar. Entonces, los electrones que están, en este caso, en el equipo, se van a poner en movimiento cuando el equipo esté en funcionamiento. Por eso es que dice aquí esa definición, que es la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones. Porque, ¿dónde están los electrones ahora mismo? En el equipo. Pero ¿qué pasa? Si el equipo está en off, está apagado, ahí no hay voltaje, porque el voltaje estará presente, pero no va a haber un movimiento, en este caso de electrones. ¿Por qué? Porque el equipo no está en operación. El equipo necesita estar en operación obligatoriamente para que esos electrones, cuando se introduzca esa tensión eléctrica, ese voltaje o esa diferencia de potencial dentro de ese conductor, los electrones se pondrán en movimiento. ¿Para qué? Para que nuestro abanico comience su trabajo. Y ese es el trabajo que va a realizar ese equipo para el que fue diseñado. Por ejemplo, un bombillo, cuando le llegue el voltaje, ¿qué va a hacer el bombillo? Va a trabajar su operación, o sea, va a iluminar. ¿Por qué? Porque está diseñado realmente para eso. Un televisor, ¿qué va a hacer? Bueno, el televisor tiene una pantalla LCD, va a iluminar, pero también va a presentar imagen, porque ese es el trabajo para cuál ella fue creada. En el caso de una tostadora, ¿cuál es el trabajo de una tostadora? Bueno, desde que yo la conecto, ella va a ver un voltaje de 120, en este caso para la parte residencial. Ese voltaje de 120 va a llegar al equipo y cuando llegue a la tostadora, ella va a generar alta temperatura porque ella tiene una resistencia. Y esa resistencia, cuando le llegue el voltaje, la transforma ¿a qué? A temperatura, porque eso es el trabajo de una resistencia, convertir energía eléctrica en energía, en este caso calorífica. Y va a ser una temperatura bastante elevada donde esa operación, en este caso una olla arrocera, pueda transferir esa temperatura a los elementos que van a ser cocidos. Y yo puedo hacer arroz, en este caso una olla arrocera va a cocinarse arroz, pero el arroz tiene una plataforma dentro, tiene un envase, y ese envase es que la olla arrocera va a transferir la temperatura generada, la va a transferir al envase, y el envase entonces lo va a transferir el calor a lo que esté dentro en este caso de ese envase. Y ahí que va a ser el trabajo. Pero ese voltaje que yo tengo aquí es quien me va a mí a permitir que ese equipo se alimente y pueda comenzar la operación. Porque de lo contrario, un equipo apagado, el voltaje estará presente, pero no dentro del equipo, sino en el cable. Porque obligatoriamente yo necesito que para que el equipo funcione, esté en funcionamiento, él encienda, porque el voltaje estará presente, pero no va a haber un elemento muy determinante que en este caso se llama corriente. Y por eso es que en nuestro próximo video nosotros vamos a ver lo que es la corriente eléctrica para el trabajo de un equipo, porque aquí vamos a estar viendo lo que son los elementos fundamentales para que la electricidad llegue a los equipos y genere esa operación que nosotros sabemos. Entonces, este es un curso realmente diseñado para aquellas personas que quieran aprender en el ámbito eléctrico, todo en lo absoluto. Claro, de una forma fácil de entender,
porque se necesita que cuando ustedes comiencen este curso no lo detengan. O sea, vean los videos uno por uno, cada uno tiene una explicación muy explícita de lo que nosotros queremos que ustedes entiendan o aprendan. Y eso va a hacer que usted al final de este curso sea un electricista, porque hay muchas diferencias. Por ejemplo, nosotros vamos a ir enfocado también a lo que es la parte de reparación de algunos electrodomésticos, algunos equipos del hogar. Y en nuestro video de presentación había mencionado algunos. Vamos a mencionarlo nuevamente, que son una tostadora. Vamos a entender cómo reparar una tostadora, un blower. En este caso también podemos ver una olla arrocera, ¿sí? Y esos son algunos de los elementos que yo puedo hacer mención en su reparación. También un abanico, porque en nuestros hogares sabemos que los abanicos se deterioran mucho, el polvo, la humedad, la alta temperatura, etcétera. Entonces eso va dañando cada uno de los equipos y muchas veces yo quiero ahorrar un poco de dinero con esto. Entonces vamos a ver estos videos hasta el final para que nosotros lleguemos a más hogares. Por favor, compartan estos videos a cada uno de sus amigos, sus amistades que quieran entender esto. Entonces, ya yo sé lo que es electricidad.